La disposición de un bien social por uno solo de los cónyuges es una causal de nulidad o de ineficacia. ¿Cuáles son las diferencias entre nulidad e ineficacia y cuáles son las posturas de este caso? En este video vamos a ver, en primer lugar, cuáles son esas diferencias entre nulidad e ineficacia, cuáles son sus efectos, que nos van a ayudar a entender mejor este caso y por qué tiene tanta controversia. Y vamos a ver cada una de las posturas que avalan la nulidad y la ineficacia y qué postura nos convence más a nosotros. Y comenzamos de esta manera. Una sociedad de gananciales, conformada por marido y mujer, tienen un bien en común. Y para poder disponer de este bien, tienen que intervenir ambas partes. Ambos, el hombre y la mujer. Pero, ¿qué pasa si es que uno de los cónyuges realiza un acto de disposición de este bien sin que intervenga el otro cónyuge? Esto es un acto jurídico nulo o ineficaz. Entonces, esta es la duda del tema. Esta es la duda que ha motivado este pleno casatorio, porque no sabemos si es que es nulidad o ineficacia. ¿Y cuáles son las diferencias entre nulidad e ineficacia? Nulidad en realidad es un tipo de ineficacia, pero es la llamada ineficacia estructural o invalidez o nulidad. Y la ineficacia, en este caso, es la que es conocida como la ineficacia funcional. Y la ineficacia estructural existe cuando no se cumplen los requisitos de validez del artículo 140 del Código Civil, es decir, no es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque carezca de manifestación de voluntad, sea realizado por una persona que no tiene plena capacidad de ejercicio, es un objeto jurídica o físicamente imposible, el fin es ilícito o no se haya observado, no se haya cumplido la forma exigida por la ley. Si es que un acto jurídico no cumple con esos 5 requisitos de validez, entonces no va a ser considerado como un acto jurídico válido, va a ser nulo. En cambio, la ineficacia funcional la encontramos cuando un acto jurídico cumple con esos 5 requisitos de validez, pero existe una causa, ya sea establecida por la ley o establecida por las partes, que hace que ese acto jurídico, pese a cumplir con sus requisitos de validez, no surta efectos. Por ejemplo, el tema de la acción pauliana. En la acción pauliana existe un acreedor, un deudor, y este deudor, para que no le embargue el acreedor sus bienes, dispone de estos bienes para que ya no tenga bienes de fácil ejecución, de fácil embargo. Entonces, ese acto es válido, cumple con sus requisitos de validez, pero es ineficaz para el acreedor, es ineficaz para A, porque A va a poder sin ningún problema ejecutar esos bienes, va a poder embargarlos y de esa manera poder hacerse cobro de esa acreencia, de esa deuda que tenía. Y otros casos de ineficacia de acto jurídico serían, por ejemplo, la resolución contractual, en el cual existía una obligación entre partes y una de las partes incumple su obligación, entonces la otra parte decide resolver el contrato y de esa manera el acto jurídico deja de tener efectos. O también el mutuo disenso o tantas otras posibilidades que existen de que un acto jurídico sea ineficaz pese a cumplir sus requisitos de validez. Una segunda diferencia sería que la nulidad no puede ser objeto de ratificación. La ineficacia sí puede ser objeto de ratificación. Esto quiere decir que la persona afectada con esa ineficacia del acto jurídico puede arrepentirse, puede decir: veo que este acto jurídico en realidad no me ocasiona mucho perjuicio, es más, me conviene, entonces voy a ratificarlo, voy a dejar que continúen sus efectos. Esa sería una segunda diferencia entre nulidad e ineficacia. Otra diferencia son los efectos que genera la nulidad y los efectos que genera la ineficacia. La nulidad no genera efectos para nadie. En cambio, la ineficacia produce efectos para algunos, pero para otros no produce efectos. Como por ejemplo el caso de la acción pauliana. La acción pauliana genera efectos entre las partes que han realizado la compraventa, el acto de disposición, pero no genera efectos para el acreedor. Otro tema, otra diferencia es la referida a la responsabilidad civil. En la nulidad solamente se puede solicitar
una responsabilidad civil o daños y perjuicios extracontractual, porque ya no estamos ante un contrato, el acto jurídico ha sido declarado nulo. En cambio, en la ineficacia sí se puede solicitar una responsabilidad civil contractual y también podría solicitarse una extracontractual, porque el acto jurídico es válido, lo único es que no surte efectos. Y tanto la responsabilidad civil contractual como la extracontractual tienen sus regulaciones diferentes y tienen sus normativas diferentes. Entonces es importante saber cuáles son las diferencias entre nulidad e ineficacia para saber cuándo vamos a poder aplicar algunas reglas propias de la nulidad y en qué caso vamos a poder aplicar otras reglas, que son el caso de la ineficacia, porque cada uno tiene regulaciones diferentes y normativas diferentes. Reglas, por ejemplo, referidas a la responsabilidad civil, referidas a la eficacia para unas personas, la ineficacia para otras personas y la posibilidad de ratificar el acto jurídico. Ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son las posturas respecto a este tema y vamos a comenzar con la que ha sido objeto del precedente vinculante, que es que estamos ante una nulidad por vulnerar una norma imperativa de orden público. ¿Cuál es esa norma imperativa? El artículo 315 del Código Civil, que establece que no se puede realizar un acto de disposición de un bien social por uno solo de los cónyuges y sin que intervengan los dos cónyuges. Y se menciona que esta es una norma de orden público, porque se encargaría de la protección del interés familiar y de la protección de la igualdad entre los cónyuges. Pero ¿es realmente una norma de orden público? Una norma de orden público es la que es sustento, es base del sistema jurídico, así como el matrimonio, como el derecho de alimentos, como el derecho de propiedad, son base de un sistema jurídico. Pero no será el artículo 315 del Código Civil más bien una norma que se encarga de proteger intereses particulares, no se encargaría de proteger el patrimonio familiar, el patrimonio de cada uno de los cónyuges. Entonces habría esa duda. Además, ¿qué pasaría si es que el comprador, la persona que realiza la compra de ese bien, también tiene una familia? Entonces, ¿a quién se protege? A esta familia, es decir, a la del cónyuge que no ha podido intervenir en esa compraventa, o se protege a la del cónyuge, o mejor dicho, a la de esta familia que ha sido la que ha comprado. Es más, ¿qué pasa si es que esta familia tiene hijos menores y que estén en un estado de salud grave? Entonces, ¿a quién se protegería? ¿A esta familia o a esta familia? Una segunda postura es la que menciona que estamos ante una nulidad por falta de manifestación de voluntad. Y lo que sustentaría esto es que al intervenir uno solo de los cónyuges y al ser necesario que ambos cónyuges manifiesten su voluntad para que se realice ese acto jurídico, entonces como no interviene uno de esos, no está manifestando su voluntad de manera completa. Entonces nos encontraríamos ante un consentimiento incompleto, como se menciona. Pero en realidad la figura de la nulidad por falta de manifestación de voluntad está más pensada para los actos jurídicos en los cuales una de las partes, que son parte del acto jurídico, no manifiesta su voluntad. Por ejemplo, en los casos en que una de las partes tenga alguna anomalía psíquica o algún hecho que le impida manifestar su voluntad. No es para los casos en que una persona ajena al acto jurídico no manifieste su voluntad. Es entre las partes. Uno de los dos no puede manifestar su voluntad. Otra postura es el de la nulidad por fin ilícito, y es en el cual las partes que intervienen en un acto jurídico se ponen de acuerdo para perjudicar a una tercera persona externa a ese acto jurídico. En ese caso sí podría ser una nulidad por fin ilícito, y es así como también lo ha mencionado el Pleno Casatorio en su voto en minoría. Otra postura es el de la nulidad por ser un objeto jurídicamente imposible. Y se menciona que sería un objeto jurídicamente imposible porque no es posible jurídicamente que vendas un bien que no te pertenece totalmente. No es posible que vendas un bien cuando tengan que intervenir ambas personas para que pueda ser objeto de una disposición ese bien.
Pero esta causal de nulidad está más pensado para todo aquel acto jurídico que no puede ser objeto del tráfico jurídico, que no puede ser objeto del tráfico patrimonial, como por ejemplo en los clásicos ejemplos de la catedral, de los parques, de las playas, etc., porque son bienes de dominio público. Pero en este caso no nos encontraríamos ante un objeto jurídicamente imposible, porque el Código Civil estipula lo que es la compraventa de bien ajeno y la compraventa de bien parcialmente ajeno. Es en los artículos 1539 y 1540 del Código Civil. Entonces nos damos cuenta que en realidad es jurídicamente posible. Si bien es cierto, se puede incurrir en algún delito como el estelionato, o se podría incurrir ante una causal de rescisión o de ineficacia del acto jurídico, sí son actos que están regulados por la norma. Y la postura de la ineficacia. La ineficacia ha sido la postura por la que había optado el voto en minoría del Pleno Casatorio. Y en este caso, ¿por qué? ¿Ineficacia por qué? Ineficacia por falta de legitimación. Y falta de legitimación significa que una persona realiza un acto jurídico sin que esté legitimado, sin que sea el titular del derecho, sin que tenga el derecho a realizar ese acto jurídico. Y podría producirse por dos situaciones. Ineficacia por falta de legitimación, por carecer de poder, por no tener un poder suficiente para poder realizar ese acto jurídico, o por compraventa de bien ajeno. Son dos situaciones legales diferentes. Vamos con la falta de representación, o sea, representación defectuosa o representación excesiva. ¿Qué pasa si es que la sociedad conyugal conformada por A y B, A, o mejor dicho B, realiza una compraventa a favor de C a nombre de la sociedad conyugal, pero sin un poder, o el poder que tiene es insuficiente, es un poder general cuando se necesitaba un poder especial? Entonces, en este caso, el acto jurídico que realice B a favor de C va a ser ineficaz a la sociedad conyugal. A esto se le llama ineficacia por representación defectuosa o excesiva, o ineficacia por falso procurador. El otro caso es el de la ineficacia por compraventa de bien ajeno. ¿Y cómo así? Si es que el comprador, mejor dicho, la persona, el cónyuge que realiza el acto de disposición a favor de C, lo hace, pero ya no a nombre de la sociedad de gananciales, sino a nombre propio, haciendo creer que es, digamos, que es soltero, o es divorciado, o es un bien propio, que no es un bien de la sociedad de gananciales. En este caso ya no sería por falta de representación o por representación defectuosa o excesiva, sino por compraventa de bien ajeno, que es lo que está regulado en el artículo 1539 y 1540 del Código Civil, que es la compraventa de bien ajeno o compraventa de bien parcialmente ajeno. Este caso sería, para C, para el comprador, el acto jurídico sería rescindible, ineficaz por rescisión. Y para el otro cónyuge, en realidad para la sociedad de gananciales, ese acto jurídico sería ineficaz. De esta manera entonces hemos visto cuáles son las posturas que están a favor de la nulidad, a favor de la ineficacia. Pero ¿qué pasa con el comprador? ¿Qué pasa si el comprador ha adquirido este bien de buena fe, pensando que la persona que le vendía era soltera, pensando que la persona que le vendía era divorciada, o que era un bien propio de esta persona, que no tenía por qué intervenir el otro cónyuge para realizar la disposición de este bien? ¿Qué pasa si adquirió de buena fe? También en el voto en minoría de este pleno casatorio, lo que se menciona es lo siguiente: si es que adquiere de buena fe e inscribe su derecho, entonces en virtud del artículo 2022 se opone su derecho al de la sociedad de gananciales, porque nunca estuvo inscrito a nombre de la sociedad de gananciales. Aunque en la realidad sea un bien que es a nombre de la sociedad de gananciales, solamente ha estado inscrito a nombre de la persona que ha estado vendiendo ese bien, y en virtud de que en registros públicos aparecía ese bien a nombre de esa persona, el comprador confía en registros públicos, actúa de buena fe, y si es que tiene diligencia, entonces ha adquirido el bien de buena fe, y su bien, su derecho se opone al que no está inscrito en registros públicos. Entonces, por el principio de oponibilidad de derechos reales, el derecho de la persona que ha adquirido confiando en el registro se opone a lo que no estaba en registros públicos, se opone
a el derecho de la sociedad conyugal en este caso. Pero ¿qué pasa si es que no ha inscrito su derecho en registros públicos? Entonces es al revés, se opone el derecho de la sociedad conyugal en contraposición del derecho del adquirente. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Desde mi punto de vista tenía que ganar la ineficacia, porque me parece que tiene mucho más sentido que la tesis de que es una norma imperativa de orden público, porque puede que sea una norma imperativa que proteja a la familia, pero me parece más que es una protección a un interés patrimonial particular, y puede que en el caso que nos encontremos ante una protección de la familia, ¿por qué nos estaría protegiendo también a la familia del comprador? Entonces, ¿a qué familia se estaría protegiendo? Y me parece que tiene mucho más sentido el de la ineficacia por falta de legitimación, que podría dar lugar a una representación defectuosa o a una compraventa de bien ajeno. Pero como se dice, lo positivo en este caso es que ya se tiene predictibilidad y ya se sabe cómo, ante qué nos vamos a estar enfrentando, ya se sabe si es que vamos a plantear una defensa de nulidad o de ineficacia. Y en este caso va a ser ante una ineficacia. Un paréntesis es que la Corte Suprema, en el voto en mayoría, también ha establecido que si es que nos encontramos ante un caso de falta de representación, ahí sí vamos a estar ante una ineficacia. Pero el tema aquí era el de la actuación de uno solo de los cónyuges para vender un bien de la sociedad de gananciales en nombre propio. Cuando es a nombre propio es nulidad por vulnerar una norma de orden público, que es el 315. Pero si es que no es a nombre propio, si es que es a nombre de la sociedad de gananciales, ahí sí nos vamos a estar encontrando ante una ineficacia por representación defectuosa. Si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que acabo de mencionar, entonces en todo este video, entonces háganmelo saber en los comentarios, que estamos para aprender juntos siempre de todo lo relacionado al derecho civil. Sígueme en Instagram, que estoy como alquileres.perú, en Facebook como Alquileres Perú. Eso ha sido todo por este video. Yo soy Fernando Basigalupo y les mando un saludo para todos.